que se casa con él a los 6 años de edad, él teniendo 50 y tanto, y llegan a tener relaciones sexuales, me parece que ella teniendo 9 años de edad, él teniendo 50 y tantos. ¿Por qué tiene que ser la mía la correcta? ¿Por qué tiene que ser el cristianismo y no el islam? Mi hijo, evidentemente yo lo crío en valores cristianos, pero al final, cuando él crezca, él termina haciendo con su vida lo que él entienda. Me parecían incoherentes, no me estaban cuadrando y entré en una crisis de fe. Y como lo bueno es agradable, como lo bueno edifica, tú lo toleras. Correcto. Tú lo permites. Correcto. Ahora, en tu mente, ¿tú has sido fiel al 100%? No. Isaac Bernardo Colón tiene una gran preocupación que él entiende afecta a República Dominicana de manera directa. Y les anticipo que no es el tema de la problemática en la frontera, sino la edificación en nuestro país de mezquitas islámicas. Adelante, Isaac. No es que no piense que la frontera es una amenaza grave, porque lo es, ¿verdad? Pero ese no es el tema, digamos, de hoy. El tema de la formalización de esta religión en la República Dominicana es lo que me viene preocupando, y no solamente a mí, sino que a muchos otros dominicanos, porque es una religión completamente incompatible con nuestra cultura. Cuando uno estudia la religión de fondo, y yo lo he hecho, o sea, yo no estoy hablando aquí, digamos, como diría mi esposa, que es colombiana, chambonadas. Yo tuve una época de crisis de fe. Yo soy cristiano, pero tuve una época donde pensé en ser agnóstico, porque habían cosas que en la historicidad del cristianismo me parecían incoherentes, no me estaban cuadrando, y entré en una crisis de fe. Y dado a eso, pues empecé a estudiar otras cosas, que creo que es importante que la gente haga eso. La gente debe de cuestionarse su fe. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué soy católico? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy mormón? Si al final la muerte es una realidad para donde todos vamos, pues tenemos que conocer qué carajo es lo que pasa después y estar seguros. Entonces digamos que en esa crisis de fe, que me junté con muchos amigos biólogos, científicos, gente muy inteligente, me pusieron a dudar y yo me puse a estudiar mi fe y otras religiones, como lo es el islamismo, el islam. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que ser la mía la correcta? ¿Por qué tiene que ser el cristianismo y no el islam? Y bueno, estudiando esa religión, pues obviamente no me tardó mucho tiempo en darme cuenta que tiene una gran incoherencia teológica de fondo. Es una el islamismo. Correcto, es una religión. Bueno, te cuento cómo funciona, digamos. No sé si tú eres cristiano o... Soy cristiano. Bueno, perfecto. Pues tú sabes que el cristianismo, nosotros tenemos una fuente de autoridad principal que es la Biblia, ¿correcto? Sobre todo el Nuevo Testamento. Correctamente. Digamos que el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto, como se conoce. El Islam viene siendo una religión que nace 500 y tantos años después del cristianismo, años 600 y tantos, siglo VII, y digamos que es una de las famosas religiones del libro, una religión abrahámica. Está el judaísmo, que es donde nace, el islam y el cristianismo. El cristianismo al Antiguo Testamento le añade lo que es el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. El Islam mantiene el Antiguo Testamento, pero hay añadiduras que son estas nuevas revelaciones que tiene el profeta Mohammed. El tema con el Islam, que tiene varias fuentes de autoridad. Está la Sharia, que es lo que es como la ley islámica que establece, digamos, que tú tienes que estar de acuerdo con el Corán, tienes que leerlo, tienes que ese es tu libro sagrado, pero también te manda a estar de acuerdo con la Sunna. Y la Sunna, que mucha gente dice, bueno, pero el Corán no llama directamente a la violencia. Por ejemplo, el Corán no habla de que tú tienes que llevar a pena de muerte a un apóstata. No, pero la Sunna sí. La Sunna son los escritos directos de Mahoma. Los pensamientos directos de este ungido. Y cuando tú te encuentras con esa clase de contradicción, tú dices, bueno, pero la Sunna está fuera del Islam como tal. No, o sea, la Sunna está dentro de la Sharia. Y la Sharia viene siendo la ley islámica que manda a que te sometas al Corán y también a la Sunna. O sea, son dos libros sagrados, digamos. Uno es, digamos, este error profético que... ¿Qué es lo que hace un profeta? Habla de parte de Dios al pueblo. Esa era la función que tenía el profeta. A diferencia del sacerdote, que habla de parte del pueblo a Dios. Le comenta las preocupaciones del pueblo, etc. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote.
En el Antiguo Comunicarse con Testamento. Dios. Correctamente. Tú tienes problemas o yo escucho a la gente y yo voy, mira, Dios, estos son los temas. Pero solamente había un solo intermediario entre Dios y el hombre. Era el sacerdote. Correcto. En el caso nuestro ahora es Jesucristo, el único intermediario entre Dios y los hombres. Y nosotros podemos acercarnos libremente porque, bueno, si hemos creído en Cristo, pues ya somos, digamos, herederos. Pero siempre a través de Él. Por eso cuando uno ora dice en el nombre de Jesús, correcto, porque es el sacerdote. En el caso del Islam, Mohammed, hablando en buen dominicano, porque quisiera que la gente me pudiera entender, hoy es una persona que en la cultura moderna dominicana se pudiera definir como un chapeador. ¿Quién es el que aparte de Mohamed, o sea, él se casa con una mujer rica y ahí empieza a tener, digamos, cierta ascendencia en la sociedad. Pero no sería la primera gran personalidad histórica que se casa con una mujer rica. Tú tienes el caso, por ejemplo, de otro ungido como santo, que fue León Tolstoy, que dio, bueno, aunque él también no es que fuera pobre y nada que ver, pero dio en buen dominicano un sumo braguetazo porque se casó con un miembro de la familia más importante en Rusia, a la par con los Romanov, los Volkonsky. Correcto. Pero tú sabes que los braguetazos son parte de la historia. O sea, hay mucha gente que... Y yo creo que eso... O sea, con eso no lo estoy atacando. Lo que estoy diciendo es que quiero que se conozca el personaje para que se pueda comprender bien de quién estamos hablando. Vamos a suponer que se casó por amor. Amén. Se casó por amor con una mujer rica. El tema es... ¿cómo inicia la religión? Inicia en un contexto bélico. O sea, digamos que Mahoma empieza, o Mohamed empieza en la ciudad de la Meca a predicar esta nueva revelación. Ahí nadie le hace caso y él tiene que emigrar hacia otro pueblo que se llama Medina. El pueblo de Medina, ahí sí él empieza a calar y a crecer. Pero ¿qué pasa? Que como el Islam, ojo, en la Meca habían tribus que eran politeístas, pero también convivían tribus judías y tribus cristianas ya, ahí también en la Meca. Y no había ningún tipo de problema. El problema es que cuando se funda el Islam y empieza a ser popular, el Islam viene a dictar una manera de cohesión social distinta a la que ya estaba en la Meca. Y ahí empieza la crisis de poder, porque digamos que el cristianismo, aunque en el Imperio Romano, cuando se oficializa la religión cristiana, viene sí siendo una religión política en ese momento, pero la iglesia primitiva, que adoptó las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles, Pablo, Pedro, etcétera, pues sabe que el cristianismo lo que traza viene siendo una cosmovisión que cree en una guerra más espiritual que territorial, más metafísica. Terrenal. Correcto. Terrenal. Correcto, más terrenal, más metafísica, no tanto de expansionismo territorial como sí cree el judaísmo. Que a Jesús lo desechan porque tú no viniste a que nosotros recuperáramos el trono que teníamos o la gloria que teníamos en el tiempo de David y no viniste a subyugar a los romanos. No, que yo no vine a nada de eso. Yo vine a hablarles de otras cosas más importantes, que es el reino de los cielos. Y ahí viene, bueno, ahí es que viene la gran decepción del judaísmo para con Jesús. El Islam no. El Islam, digamos, el avance que el Nuevo Testamento traza en cuanto a cosas tan elementales para nuestras sociedades de hoy como es la mujer. Jesucristo viene a dignificar a la mujer. Luego de años de un machismo religioso mal interpretado e impuesto por fariseos, saduceos, etc., Jesús viene a dignificar a la mujer y en Gálatas te dice, ya no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil, todos somos uno en Cristo. El Islam, eso que Jesús revela, entonces lo contradice. Porque Mahoma, o sea, el Islam sí reconoce a Jesús como un profeta. El problema es que nosotros no creemos que es un profeta, nosotros creemos que Jesús es Dios. Ellos creen que es un profeta. Pero ese rol profético que le dan, lo invalidan con creencias que tiene el Islam que son machistas completamente. Pero fíjate, tú tocaste un tema muy importante cuando planteas que el cristianismo viene a trascender la visión, si se quiere, voy a decir carnal, en el sentido de la política y el poder. Y esa trascendencia se da
y así lo veo yo escuchándote, en el momento que cuando le cuestionan o preguntan a Jesús sobre la correspondencia de pagar impuestos con respecto a la postura ante Dios. Entonces Jesús sencillamente se limita a tomar una moneda y decir, ¿de quién es la cara en esta moneda? La gente responde, del César. Entonces dice aquella frase que ha quedado en la historia. Entonces, dátele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Correcto. Ahí quedó fundada, históricamente hablando, la división entre iglesia y Estado. El secularismo no nace con la Ilustración, no nace con Diderot, con Holbach, con Voltaire, como nos han dicho. No. El secularismo nace en el propio Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, entonces, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Queda hecha o trazada la división entre iglesia, o más bien religión o espiritualidad, y los temas seculares. Pero esa división era necesaria para que se diera precisamente eso de lo que tú hablas, la trascendencia. Claro, porque digamos, en el Antiguo Testamento se daba lo que era el diezmo. En el Antiguo Testamento, recuerda que había una teocracia, ¿verdad? Y eso era algo que se daba en distintos pueblos. En el Nuevo Pacto, de las frases más famosas de Jesús era que él decía, ustedes han leído, ahora yo les digo. Ustedes han escuchado que el hombre que comete adulterio, ahora yo les digo que si tan solo pensaras en una mujer ya para mí es adulterado. O para Dios. Eso fue Jesús. Entonces él viene la puso difícil ahí. La puso mucho más complicada. Y claro, es para que el hombre entienda que no hay mérito en yo ser salvo. O sea, yo no puedo decir delante de Dios, yo soy bueno. No, tú no eres bueno. Yo no puedo decir soy fiel. Claro, soy fiel porque no he cometido un acto de infidelidad contra mi esposa. Ahora, en tu mente, ¿tú has sido fiel al 100%? No. ¿Qué te salva? O sea, decir, yo te acepto a ti, Señor, porque tú sí fuiste perfecto. Y tú moriste por mí y yo por ti tengo acceso al cielo o a Dios. Pero volviendo al Islam, ellos plantean una postura que vuelve entonces a ser retrógrada en términos que ya Jesús había modernizado en el ámbito teológico. El Islam no solamente es violento, sino que es intolerante y machista. O sea, es machista completamente. La erudición musulmana quiere decir que no, porque ellos tratan de complejizar todos los versículos que parecen un poco molestos. O sea, la intelectualidad islámica. Sí, claro. Los eruditos dicen, lo que pasa es que todo es relativo y hay que verlo en su contexto. Bueno, perfecto. Pero yo tengo aquí varios suras que después pudiéramos leer. Hay uno muy... Bueno, si tú me permites, leerte uno rapidito, que es el que más me preocupa y quiero ser muy justo en este tema. La mayoría del musulmán no es pedófilo ni practica la pedofilia. Hay sí partes, sobre todo en zonas como Afganistán, entre otras, que sí lo hacen. Ahora bien, que ellos no la practiquen no quiere decir que su fe no la autorice o la permita. Aquí tú tienes, por ejemplo, que lo traje para eso, porque todo esto yo lo había leído, pero evidentemente como yo no soy un teólogo musulmán, sino que me lo estudié y recuerdo esas cosas. Este es el Sura 65.4. Y me gustaría que la gente... Cítalo. Me gustaría que la gente lo pueda leer para que vean que yo no estoy hablando aquí mentira. El Sura 65.4. Y yo quisiera que tú me digas tú, Anejo, de cómo tú lo interpretas. Dice... El contexto de esto es hablando de qué tiempo tienen que esperar las mujeres luego de que se divorcian. Otro tema es, un paréntesis, ver si la mujer verdaderamente se puede divorciar en el Islam. Pero eso es otro tema. Dice, y respecto a aquellas de vuestras esposas que ya no esperan tener menstruación, si tenéis dudas, su tiempo de espera será de 3 meses. Y lo mismo para aquellas que todavía no han tenido menstruación. Y aquellas que están embarazadas, su tiempo de espera concluirá cuando den a luz. Quiero que tomemos en cuenta algo. ¿Quiénes son las mujeres que no han menstruado?
¿ok? Las niñas, adolescentes. Correcto. Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En Inafocán formamos a quienes... Tú me dirás, bueno, pero él se puede estar refiriendo a las embarazadas. Lo que pasa es que él lo separa. Él dice, y lo mismo para aquellas que todavía, o sea, aún no ha llegado eso, que todavía no han tenido menstruación. Punto. Y seguido. Y aquellas que están embarazadas. Porque se pudiera entender, pero las mujeres que tienen, que están embarazadas no menstruan, sí, pero es que lo separa. Entonces, o sea, yo no sé si para ti está claro, pero para mí está muy claro. O sea, es un versículo que autoriza a que las niñas se puedan casar, digamos, en el Nuevo Testamento del Islam, porque esto es nuevo, esta es la revelación nueva de Mahoma. Tú estás permitiendo que las niñas puedan casarse con personas o con hombres completamente adultos, como en el caso de Mahoma, de Mohammed, perdón, que esto es famoso de Aisha, que se casa con él a los 6 años de edad, él teniendo 50 y tanto, y llegan a tener relaciones sexuales, me parece que ella teniendo 9 años de edad, él teniendo 50 y tantos. Eso es una aberración y eso no es compatible con nosotros. Puede ser que sea compatible con ellos, con su fe allá y que se queden por allá. Pero tú aquí tener... ¿Qué es lo que pasa, hermano, con la libertad de culto? Que eso es peligroso. La libertad de culto, Aneudi, tiene que estar regulada porque la libertad no puede funcionar sin reglas. O sea, yo no puedo dar libertad a una religión política que me la termine quitando. Porque si yo hago eso, primero soy el más pendejo. Y esta gente viene a un país siendo moderados. Ojo, hay muchos musulmanes, porque quiero ser respetuoso, que sí son moderados y que muchas veces no cometen, digamos, las atrocidades que plantea su religión, porque ellos mismos ignoran su religión. La mayoría del musulmán no es musulmán porque ha llegado a una conclusión lógica mediante el estudio teológico de esta religión y ha sido musulmán por convicción. No, es por tradición. Quizá como muchos católicos o cristianos. Yo por eso tuve esa crisis, porque era cristiano quizá por tradición. Hasta que dije, coño, esto es de verdad que yo me lo creo. Que Eva salió de la costilla de Adán. Y que Jesús resucitó. Y yo tuve que ponerme a estudiar esto. Yo te voy a recomendar un libro que se llama El drama del ateísmo humanista de Henry de Lubac. Léete ese libro, que creo que te puede ayudar mucho en torno a esas dudas que aún te quedan. Continúa. No, yo hoy no tengo dudas. O sea, yo no tengo dudas sobre... Bueno, pues en este caso para fortalecer. Sí, claro, correcto. No, y te lo agradezco. Yo sí fue en base a libros que pude llegar a eso, pero no me cabe la menor duda de que Jesús es Dios. Y que expió nuestros pecados y que ese es el método que Dios escogió para no... Algo que la gente no sabe es, y porque no lo ha estudiado, es que Jesús no viene a salvarnos del diablo. Jesús viene a salvarnos de Dios. O sea, viene a salvarnos de la ira de Dios. No, el diablo no tiene nada que ver. O sea, el diablo es un pana que está condenado, igual que mucha gente que va a estar condenada. Pero la ira de justicia, o sea, ese puñetazo de tanta gente que ha hecho mal por generaciones y ya viene eso, así como yo estaba viendo un documental de un violador y asesino serial y lo que yo sentía teniendo un hijo ya, era como ese aire de wow, pero este pana deberían de matarlo. ¿Cómo? O sea, esa como sed de justicia. Bueno, eso siente Dios por generaciones con todos los pecados acumulados de la humanidad y ese descargue de ira, Él lo vierte en Jesús para no vertirlo en ti. Y ahí eso es lo grandioso del
del evangelio. Pero bueno, eso es otro tema. El tema del Islam es ese. ¿Qué yo pienso de la libertad religiosa? No puede terminar socavando otras libertades. Nosotros tenemos que permitir, claro, o sea, en este país yo no creo, o sea, nosotros no somos personas, ni yo estaría de acuerdo con eso, que vamos a permitir que vamos a prohibir al musulmán creer en lo que cree. No lo vamos a perseguir, no lo vamos a asesinar como ellos se hacen con nosotros en muchos países del Medio Oriente, como está pasando hoy en día en Nigeria, que hay un genocidio contra el pueblo cristiano por parte de los musulmanes. Eso está pasando hoy. Y eso es algo que nosotros los dominicanos nunca haríamos con musulmanes acá, porque no somos como ellos. Ahora, eso es muy distinto a yo permitir que los musulmanes vayan creciendo aquí y tomándose el país. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay un concepto que se llama la invasión por el vientre, que es lo que ellos suelen hacer. Hay un estudio que muestra cómo una mujer musulmana da a luz 3.1 hijos aproximadamente, y lo contrasta con cuántos hijos da a luz una mujer cristiana, que es aproximadamente 2.2, 2.0. Tú dirás, bueno, es una diferencia de un punto. Sí, pero cuando tú lo multiplicas, es bastante. Y la tendencia que tenemos nosotros en Occidente es a cada vez tener menos hijos. La tendencia que tienen los musulmanes es a cada vez tener más hijos. Tú sabes que a menor, desarrollo educativo que tiene una población o una persona, más hijos tiene. Si no contrasta la cantidad de hijos que tienen los haitianos versus la cantidad de hijos que tenemos los dominicanos. Muy distinta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando tú tienes un hijo, Aneudi, o yo tengo un hijo, mi hijo, evidentemente yo lo crío en valores cristianos. Pero al final, cuando él crezca, él termina haciendo con su vida lo que él entienda. Yo no lo obligo a ser cristiano. Es distinto en el Islam. En el Islam, más que un exponerlo a la iglesia, más que un educarlo en valores, más que un predicarle a Cristo, es una obligación teológica, es una imposición que si tú apostatas de esa fe en la sunna del gran profeta Mohammed, dice que tú puedes ser sentenciado hasta con la muerte por abandonar el Islam. Entonces, es un adoctrinamiento tal que por eso que hay una cohesión religiosa tal de que el Islam crece, el cristianismo decrece, porque el cristianismo, aquí hay libertad. O sea, Jesús nunca te pone una pistola para que tú creas en él. De hecho, en el Nuevo Testamento, no recuerdo en qué pasaje, pero es muy funny porque escuchaba el otro día un pastor que lo ponía de esta forma. Él había hecho milagros, mucha gente seguía a Jesús por sus milagros, y él tiene una multitud de gente detrás, y él dijo, wow, hay mucha gente atrás de mí. Y él dijo, señores, yo creo que no me han entendido bien. Porque yo sé que es muy cool seguirme porque yo voy sanando gente y haciendo milagros y eso es muy llamativo. Pero yo les estoy diciendo a ustedes que quien no aborrece a padre y madre, por mí no es digno de mí. Le estoy diciendo que quien pone por encima, en buen dominicano, a su hijo, a su esposa, a su empresa, a su cuenta bancaria, a su familia, por encima de mí, no es digno de mí. Ahí se le fue la mitad de la audiencia. Entonces, el mismo Jesús no pone una pistola para que tú lo sigas. Él te dice, ¿tú estás seguro que quieres seguirme? Porque no es tan fácil. Aparte de que te van a perseguir, los van a vituperar por mí. ¿Estás seguro? Piénsalo bien, ¿entiendes? Entonces, el Islam es muy distinto. Es un pie en tu cuello y tienes que ser musulmán. Y si no, te desheredo. Y si no, no quiero decir que todos los apóstatas ellos los asesinan, pero es algo que está preso en la sunna. O sea, para Mohammed era un pecado tan grave que no ocurre como en el cristianismo, porque en el cristianismo los apóstatas, ¿qué se plantea con los apóstatas? Que ellos lidiarán con Dios cuando mueran y van a ser condenados, pero eso es un tema de ellos con Dios. Ahora, yo en la tierra no tengo derecho a quitarles la vida a una persona que decida ya no más ser cristiana. Yo no tengo ningún derecho a quitar vida. Dios sí, yo no. En el Islam expresamente, o sea, deben pagar con la pena de muerte. Mira, es muy interesante ese punto porque nos puede ayudar a derribar el mito histórico de que las religiones
y sobre todo el cristianismo han propiciado, han protagonizado los más grandes escándalos de baño de sangre en la historia humana. Me detengo en eso que acabas de decir y lo cito. Has dicho, el cristianismo le da a Dios la potestad monolítica de juzgar al ser humano. Correcto. Por lo tanto, el llamado hereje, el llamado apóstata, el llamado, si se quiere, pagano, aunque históricamente el cristianismo también fue pagano. Sí. Entonces, yo como ser humano no tengo derecho a ir contra esas personas, a transgredirlas físicamente para imponer mi fe. Porque mi propio paradigma me está diciendo a mí que esa persona será juzgada ante Dios y por lo tanto es a Dios a quien le toca dictar sentencia sobre ella. Esa base teórica, si se quiere, es la que sirve a su vez para eliminar justificación alguna de acción violenta. Total. Ergo, el cristianismo como tal, en su base de relato, no es violenta, no propicia la violencia. Pero también, de la mano con eso, tan importante aún es que es precisamente en la susodicha ilustración cuando se plantea que la necesidad de sustituir creencia y fe que conducen a dogmatismo, que a su vez conduce a radicalización, que a su vez produce violencia, será sustituida por la razón. Y que la razón va a guiar al ser humano en aras precisamente de alcanzar la paz, que es el bien racionalmente deseable. O sea, si quitamos el dogmatismo religioso, vamos a eliminar la violencia que hasta ahora ha azotado a la humanidad, teniendo como referente, por ejemplo, la guerra de los 30 años y la paz de Westfalia, 1608-1648. ¿Pero qué pasó? Que como era una quimera, como era una utopía, las guerras y las matanzas siguieron. Solo que ahora, en nombre del Estado, en nombre de la nación, en nombre de las ideologías. ¿Y por qué? Porque se aludió al tema de la tabla rasa, que como el ser humano es una mente en blanco en la cual, o un lienzo en blanco, o la mente humana es un lienzo en blanco en el cual se puede reescribir la historia, pues lo que había que hacer era básicamente sustituir religión por ilustración. Claro. Pero igual nos seguimos matando. Sí. ¿Por qué? Porque es algo que está en nosotros y que está incluso ese enfrentamiento que se da del hombre con el hombre existe incluso mucho antes de que la misma razón nos llevara a contemplar la religión. No, y que también, digamos, eso de desdogmatizar es algo que, mira, en la Biblia hay mucho espacio gris. Y yo estoy a favor de no dogmatizarlo todo. Por ejemplo, el radicalismo del Islam se da... ¿En qué contexto? En que te pueden asesinar por tú no estás de acuerdo. El radicalismo en el cristianismo se da hoy en que te pueden tildar de pecador o que vas para el infierno por usar jeans. ¿Entiendes? O sea, son dos radicalismos. La Biblia nunca dice que tú no puedes usar jeans. O sea, Es anacrónico como tal. Correcto. Entonces, pero ahora... ¿De qué hay dogmas? Hay dogmas. O sea, el negar o el relativizar la deidad de Jesús, o sea, eso es un dogma. O sea, si Jesucristo no es Dios, entonces no podemos estar de acuerdo. Pero no pasa nada. ¿Entiendes? O sea, yo con eso, si yo fuera un cristiano radical, lo más que puedo hacer es mandarte para el infierno. De boca. boca. Eso a ti no de boca, pero eso yo no te estoy matando. O sea, ahora, si yo fuera un extremista musulmán, y tú niegas o tú afirmas que Jesús es Dios, pues fuera distinta la cosa. Un punto importante, Aneudi, que yo no quiero que la gente lo pase por alto es, las mujeres les ha costado mucho avanzar. Y tú que manejas... Yo a ti te sigo desde que estabas en la 91.7. Me parece que con Yandra, ¿no? Sí, con Yandra, sí. Y después con que en ese momento no se escuchaba tanto Spotify y te escuchaba en el carro. Y me encanta mucho la profundidad histórica que tú tienes y aprendía. Y bueno, y estoy aprendiendo mucho en este podcast de por sí. Tú sabes mejor que yo que mucho ha costado a la mujer ser lo que hoy son ante la sociedad. El ejercicio del voto,
la igualdad ante la ley, entre otras cosas. El islamismo eso lo retrocede. Y tú me dirás, ¿pero por qué? ¿Por qué ellos dicen que no? Lo que pasa es que es lo que te digo. Hay una ignorancia teológica sobre lo que esta religión permite y no permite. ¿Te parece un escenario igualitario, un escenario en el cual el hombre pueda tener legalmente ante Alá 4 mujeres, pero la mujer no puede? Bueno, ellos explican eso por el hecho de que en términos demográficos existía, si se quiere, un desbalance entre la existencia de mujeres y hombres, y también por el hecho de que económicamente era un mecanismo para garantizar el sustento de las mujeres que quedaban, en teoría o en la práctica, demográficamente, sin la posibilidad de tener un hombre que les garantice eso. Correcto. Y también el versículo que dice expresamente que el hombre es superior a la mujer. No, te estoy diciendo la explicación que dan ellos. Lo que pasa es que ellos tienen muchas explicaciones, pero vamos con esa explicación. ¿Por qué la mujer no puede mantener al hombre? Ojo, yo no estoy de acuerdo con eso, aunque si pasa, amén. Pero yo creo que el hombre tiene que tener cojones y proveer, obvio. Ahora, ¿por qué la mujer en el Islam es tan difícil que avance? ¿Por qué? O sea, ¿será porque no se le permite? ¿Será porque la educación es distinta? ¿El trato es distinto? ¿Será porque las limitantes que se le ponen a la mujer? ¿Qué tiene que hacer un hombre para divorciarse en el Islam? ¿Qué tiene que hacer? Un hombre, eso está en el Corán. Tengo ahí la sura por si la quieren escuchar. Un hombre solamente tiene que manifestar 3 veces. Creo que es talaq. O sea, estás divorciada. Estás divorciada. Estás divorciada. Decirlo 3 veces. No tiene que mostrar ningún tipo de racional. Ellos dicen, claro, pero la mujer también se puede divorciar. Sí, claro. En Marruecos y en Argelia, que son súper liberales. Son musulmanes, pero son hiperliberales. Pero, ¿qué dice el Corán del proceso judicial que tiene que pasar la mujer para divorciarse? Tiene que iniciar un proceso judicial. Tiene que presentar cartas. Y lo más importante, su marido tiene que estar de acuerdo. ¿Y si no está de acuerdo el marido? ¿No se puede divorciar? ¿Por qué el hombre con tanta facilidad se puede divorciar y la mujer no? ¿Dónde está la igualdad en esa religión? No somos compatibles. O sea, dominicano no es compatible con esa creencia. Dominicana, la mujer tiene el mismo derecho a divorciarse que el hombre. En Dominicana, el hombre tiene derecho a casarse con una sola mujer. Y la mujer con un hombre. Y si quieren ser ¿cómo es? Poliamor. Pues los dos que hagan lo que entiendan. Pero yo no puedo decir, no, lo que pasa es que yo voy a tener 4 mujeres porque yo las puedo mantener. Bueno, pero aquí hay mujeres que producen mucho más dinero que un hombre. Que facturan. Que están... ¿Por qué no pueden tener 4 hombres? O si allá una mujer árabe... no árabe, porque yo no quiero... O sea, el Islam no representa al árabe. O sea, es la religión mayoritaria de allá, pero hay millones de árabes que son cristianos y que no creen Los en eso. iraníes, por ejemplo, no eran... Ese es el mejor ejemplo. O sea, no eran... Los persas y iraníes después. Correcto. Hasta que, bueno, se convirtió en el Estado Islámico de Irán. Pero hay muchos árabes que son cristianos. Yo adoro la cultura árabe. La gente me dice talibán porque creen que yo no soy árabe, pero creen que... Bueno, dicen que yo parezco árabe. Mi hijo tiene un nombre árabe. Me encanta la música árabe. La comida árabe. Pero yo no estoy de acuerdo con la religión que nace ahí. Y por razones que ya te he dado. El tema de la tolerancia también. La islamofobia. ¿Qué es la fobia? La fobia es la manifestación de un miedo irracional. Pero es completamente racional tenerle miedo al Islam. Entonces no debería haber tal cosa como islamofobia, ¿no? Porque es que no es irracional tenerle miedo a ustedes. Si tú me dices a mí en los expresos directos o los escritos directos de Mohammed, el gran profeta, que tú puedes matar a un apóstata, pues es normal tenerte miedo. O sea, es que no es muy loco tener miedo al Islam. O sea, que aquí hayan mezquitas, que no hay mezquitas, son lo que hay es casas adaptadas, que vienen siendo como células religiosas.
Está bien, o sea, yo creo que, claro, si creen en eso, pues se pueden reunir en sus casas y adorar a Alá y perfecto. Pero ya que en Punta Cana, nuestro principal centro turístico, que está lleno de haitianos, que es una religión en Haití que va creciendo, pero que en Punta Cana, nuestro principal centro turístico, hay una mezquita enorme, que eso es como formalizar esta religión acá. Aquí llegan millones de turistas. ¿Y qué? ¿Ven una super mezquita? Eso no, o sea, para mí eso no está correcto. Esa no es la imagen que debería llevarse ni la imagen un turista que de República Dominicana. Nuestro país tiene cosas que a ellos los ofenden. Nuestra bandera tiene una cruz. Nuestro escudo es una Biblia. Y como decía la presidenta Meloni de Italia, o sea, si usted eso lo ofende, pues usted lo que tiene que irse de aquí. Usted lo que tiene que irse de aquí. Y irse para allá donde eso no lo ofenda. Pero aquí, digamos, somos un estado laico, correcto, pero nuestro país en un 80 o 90% es cristiano, católico. Y los toleramos. No los vamos a ellos a perseguir ni a matar, como ellos sí han hecho con nosotros. Digo nosotros con nuestros hermanos cristianos. Ok, pero tú estás entonces opuesto específicamente a la mezquita en Punta Cana. No. A cualquier... Primero, bueno, yo quiero mencionar que el diputado Elías Wessing Chávez, que es mi amigo y bueno, casi familia mía, está creando una ley para regular la Sharia, que es la ley islámica. Y me parece muy acertado. Porque no es que no pueda haber, pero tiene que estar regulado. Yo no estoy de acuerdo con creación de mezquitas. Yo estoy de acuerdo con que sea una religión que tenemos que mantenerla minoritaria. No podemos permitir que crezca porque ellos saben crecer. Mira cómo está Europa ahora mismo, lleno de musulmanes. Y tú tienes edificios, condominios que abajo hay un reguero de musulmanes haciendo un baile con una bulla y unos ritos que hasta te molestan a ti. O sea, tú no tienes paz social en ese lugar porque tienes que aguantarte eso. Que el gobierno español quiere prohibir la carne de cerdo porque a ellos les ofende la carne de cerdo. ¿Cómo así? O sea, el gobierno español intentó pasar una ley para prohibir el consumo de carne de cerdo. El gobierno español de Pedro Sánchez, que bueno, que ya no quiero referirme mucho a él, pero es una persona con la que difiero completamente y ese partido, pero quiere prohibir la carne de cerdo, o no sé si la prohibió, ahí está la noticia. Porque los musulmanes eso es un pecado, comer la carne de cerdo. Imagínate que nosotros en Navidad, hermano, ¿sabes lo bueno que es un cerdo, el cuerito del cerdo, que nos lo quieran quitar? Tú me dirás, no, pero es que eso es un extremo. No, pero es que puede pasar. Es que ellos saben masificarse. Ese es el bendito problema de nuestra ingenuidad colectiva. No, eso no va a pasar, es un extremo. Nos relajamos. El detalle es que ellos desconocen que ya, incluso filosóficamente, eso está establecido. ¿Cómo tú llegar a un fin extremo comenzando desde el principio de la gradualidad? Quien lo implementa sabe que quiere llegar ahí. El imbécil, hay que decirlo así. Sí, claro. El idiota que no sabe ver para dónde va, se queda con la idea, la fantasía, la quimera de que término medio. No. Es que van para allá, buen animal. Claro. Y para vencer la resistencia natural que representa presentarlo de golpe, te ponen entonces como un bocadillo mínimo. Claro. Pero es para allá y lo tienen claro desde el inicio. Correcto. Y tú o el imbécil en cuestión se da cuenta cuando ya está aquí. Cuando ya no se puede hacer casi nada por no decir nada. En Nigeria ellos empezaron siendo una comunidad musulmana moderada. Hoy en día creo que superan los 100,000 muertos cristianos. Empezaron siendo moderados. Lo que pasa es que cuando una persona es ignorante es muy fácil radicalizarla. Porque no conoce bien. La misma Biblia dice, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. O sea, es un mandato a lo que tú predicas, o sea, a la profundización. La ilustración, que hay cristianos que no, que eso es como que lo satanizan. Es que eso es una bendición. Lo que uno tiene que de cada ideología tomar y dejar cosas, ¿entiendes? Pero del mismo cristianismo hay posiciones. Tú sabes que el cristianismo es la religión que más se suele atomizar. Nosotros tenemos más de 30,000 denominaciones.
católicos, bautistas, presbiterianos, pentecostales, anglicanos. O sea, creemos en el mismo Jesús, pero estamos tan en desacuerdo en tantos puntos que para mí eso es una estupidez. Deberíamos tratar de ver cómo nos ponemos de acuerdo, porque fíjate en el Islam. Ellos tienen como mucho, creo que 2 denominaciones, y no son, que son los chiitas y los suníes, que claro, que tienen su choque, porque como son radicales, chocan fuerte. Cuando chocan fuerte. Pero contrasta eso tú a una división de 30.000 denominaciones que tiene el cristianismo. Y que nosotros podemos ser enemigos por yo ser bautista y tú ser presbiteriano. Nunca nos vamos a matar, porque nosotros no somos como ellos, pero somos enemigos. O sea, y yo creo que tú vas para el infierno. No, o sea, mira, ir al cielo es muy sencillo. En pocas palabras, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Todo aquel que acepte a Jesús como Señor y Salvador, ya. ¿Cuál es el problema, Neudi? Que la mayoría de la gente acepta a Jesús como Salvador. Porque claro, ¿quién no quiere que lo salven? Lo difícil es aceptarlo como Señor. Lo difícil es tú, por amor al Señor, serle fiel a tu esposa. No reaccionar locamente en un momento de ira, sino retenerte. Ser manso y humilde. Lo difícil es tú decir, yo no voy a ser mi Señor, sino que vas a ser tu Dios y yo me voy a someter a lo que tú me digas. Eso es lo complejo del cristianismo. Que no queremos morir a nosotros mismos. Pero sigo insistiendo. La metanoia. Correcto. O sea, esa reconversión que se da de... Y ojo, la gente no lo logra por sí mismo. O sea, la gente lo logra con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, lo que conocemos como la Trinidad. Cosa que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cuando Jesús dice, hagamos al hombre. Cuando Dios dice, hagamos al hombre. Dios, correcto, Dios dice, ¿verdad? Dios Padre, Yahweh, hagamos al hombre, pero dice hagamos. Porque Él se expresa en plural. Si Él es unitario, como creen los unitarianistas o los musulmanes o los judíos. Y eso está en todas las traducciones. Todas. Entonces, tú sabes, al final... O sea, se estaba refiriendo a Jesús. Y al Espíritu Santo. Es una trinidad. O sea, es una persona, eso es un misterio. O sea, una persona que converge en 3. Esa es la trinidad en la que nosotros creemos. O sea, yo creo que Jesús es Dios. Y una persona que decía, bueno, lo que pasa es que el león es león. ¿Y el hijo del león qué es? Es un león. Es un león también. Entiendo, o sea, pero es hijo. Y está el Espíritu Santo, que es espíritu, que viene siendo otra persona, que es la que se nos da. Pero es un tema teológico bien profundo ya, que eso pudiéramos después hacer otro programa. Yo tampoco soy el gran erudito. Yo sí me he propuesto creer lo que creo por convicción y saber defenderlo siempre que lo pueda defender. No es que tampoco he estado en posiciones a veces donde me he visto acorralado porque no domino todo el tema a profundidad. Pero lo que te digo, estoy en desacuerdo con el Islam porque sé lo que ellos creen y lo he estudiado. No es un tema populista. El que esté de acuerdo con el Islam debería estarlo porque yo invito a que los cristianos que vean este programa puedan estudiar un poco el Corán, el Islam, la Sharia, que es lo que ellos predican y estar de acuerdo con una base sólida de fondo de por qué estoy de acuerdo con esto, porque esto es una amenaza para mi país, para mi cultura, para mi religión. ¿Estás convencido de que el Islam es una amenaza para República Dominicana como nación? Y para el mundo. Pero yo soy pro dominicana porque soy dominicano. O sea, lo que más me preocupa es un país, República Dominicana, donde mi hijo no pueda crecer en paz porque está asediado por musulmanes. Y eso puede pasar. ¿Qué tiempo ha tomado en Europa que se radicalice o que crezca el Islam? Pocos años, porque ellos se multiplican muy fácil. Está lo que se llama la amenaza demográfica del Islam. Lo que te comento, PW Research, que es una firma muy importante para temas de marketing y social, proyecta que para 2050
el Islam va a ser la religión más grande del mundo. Que hoy en día es el cristianismo. Si no lo divides. Si no lo divides entre católicos y protestantes. Si lo divides, el Islam probablemente esté número 1 porque ellos no se dividen. Pero es una amenaza y es lo que te digo, Aneudi. ¿Qué frase quiero dejar? Nosotros no tenemos que dar libertad a una religión política que nos la termine quitando. Y no tenemos tampoco por qué tolerar la intolerancia. Y esa religión representa la intolerancia a nivel Ahora que tú teológico. mencionas la palabra tolerancia, antes de que continúes, algo muy importante. Tolerancia, el término como tal en su acepción original, no era tú ser permisivo a Claro. todo, no. Sino ser contemplativo ante lo bueno. Y como lo bueno es agradable, Ujú. como lo bueno edifica, tú lo toleras, Correcto. tú lo permites. Correcto. Así que eso es súper importante establecerlo. Continúa. ¿Qué te pudiera decir? Te pudiera también, digamos, enumerar algunos suras que tengo aquí porque me gustaría que la gente después lo pueda ellos mismos investigar. Aquí tenemos cosas importantes. ¿Qué nos diferencia a nosotros del Islam? Gálatas, el libro de Gálatas completo se lo pueden leer, pero Gálatas 3 específicamente, donde habla que ya no somos ni mujer ni hombre, somos lo mismo, ni judío ni gentil, somos lo mismo, y establece la igualdad. Porque yo mencioné que el Islam es una religión satánica. Micrófono. Eso como que no, que es una religión satánica. Yo lo voy Háblame de eso. a explicar. Extiéndete ahí. Es una religión satánica. Primero, porque todo el que es cristiano debe estar de acuerdo con eso, porque teológicamente nuestra religión así lo plantea. Y eso se plantea en Gálatas 1. Lo voy a citar para que podamos estar más al tanto. Dice, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo les estoy diciendo, y los apóstoles les están diciendo, y Jesús, el tiempo que se quedó en la tierra luego de resucitar, les dijo, esta es la salvación, estas son las buenas nuevas, este es el evangelio, yo soy Dios. Si otra persona viene y les dice otra cosa que no es esta, sea maldito. ¿Quién es el maldito en la Biblia? Satanás, Lucifer, Apolión, o el nombre que le quieran poner, diablo. Mahoma se inspira y dice, tú sabes que Jesús hizo un buen trabajo, la verdad, pero él no fue Dios, él fue un profeta. No tengo ni puta idea cómo fue que resucitó. Pero bueno, digamos, resucitó, amén. Digo, ellos no reconocen eso, pero amén. El trabajo él no lo acabó. Mohammed, que es el último profeta, viene a terminarlo. Y Mohammed viene a establecer una serie de reglas. Mira, eso que tú acabas de decir, vamos a aterrizarlo un poco, porque eso es un ejercicio de lógica engañosa. Por ejemplo, como tú bien dices, cuando se plantea que Jesús es un profeta, se está yendo a medio camino. Pero un medio camino en el cual se pretende devolver o no seguir hacia el punto importante que es el aspecto ontológico. Entiéndase, es Dios. Sí, correcto. Jean-Jacques Rousseau decía, por ejemplo, el mismo Diderot, usaba un artificio muy similar a la hora de él, en buen dominicano, meter al medio a sus detractores. Y es que en sus relatos, sobre todo en sus confesiones, él habla de todas esas cosas que ocurrían en su vida íntima, que tú dices, bueno, pero ¿cómo este hombre ha revelado esto, esto y esto? Que son cosas que suelen avergonzar a quien las revela de cara al resto de la sociedad. Uh-huh. Pero él lo ha confesado. Este hombre es un hombre íntegro. Este hombre es honesto, porque él acaba de revelar vicios en él que nadie revelaría. Y él lo ha hecho. Hay un ejemplo de hombre
apegado a la verdad. Él comenzaba con eso. Ujú. Pero luego, o inmediatamente después, comenzaba a decir de todo de quienes filosóficamente no estaban de acuerdo con él. Diferían con él. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, yo que leo, he visto que este hombre se ha desnudado ante mí, ha dicho cosas que nadie confesaría de sí mismo. Ergo, entonces, lo que él dice de fulano, de un Diderot, de un Voltaire, etcétera, de un Holbach, whatever, tiene que ser cierto. Es el mismo ejercicio. Claro. Yo, o sea, a ver, estoy planteando, digamos, en parafraseo, lo que se supone que debemos de creer a nivel teológico. ¿Quién niega a Jesús? Vamos a ver, ¿quién lo niega? Satanás. O sea, digamos, ¿por qué está la figura a nivel escatológico del anticristo? ¿Quién es el anticristo? Bueno, una persona que dice que no, o sea, no estoy en contra de ese que llamaron Mesías. ¿Entiendes? Que eso es algo ya apocalíptico. ¿Dónde voy yo al punto? Mahoma o Mohamed reinterpreta el Antiguo Testamento, la Torá, y parte del Nuevo Testamento, digamos que no lo toma muy en cuenta, pero sí dice que Jesús era un profeta porque él hablaba de parte de Dios, y eso es cierto. Lo que ignora es las veces que el mismo Talmud, historiadores como Tácito, Flavio Josefo, Suetonio, que mencionan a Jesús, y muchos en buen dominicano dicen, había un loco por ahí que hacía milagros. El Talmud dice, había un brujo que hoy se está pudriendo en heces fecales en el infierno, por usurero, por brujo, pero lo mencionan como una persona que existió. O sea, eso digamos que son de las mayores pruebas de la historicidad de Jesús, que existió y que tenía cierto tipo de poder. Claro, Mahoma lo reconoce, dice que era profeta. Bueno, hablaba de parte de Dios, pero no lo deifica, no era una deidad. O sea, entonces cuando yo hago una religión siendo tan subliminal como lo es el gran mercadólogo Lucifer, que se viste de ángel de luz, y hago una religión que subliminalmente no se le va tan en contra, sino que lo pone al nivel de profeta, pero luego digo que no es Dios, sino que solo Alá es Dios, y que esta es la religión, y encima esta religión masacra a la otra de manera sanguinaria, pues yo estoy frente a una religión que sí, si él fue inspirado, si Mohammed fue inspirado por cualquier cosa, fue por Satanás. Si no, fue inspirado en él mismo, o él quiso hacer algo creativo, pero tengo total base teológica para creer que es una religión con indicios satánicos, es una religión que niega a nuestro Dios, y que es lo que hizo la serpiente en el Edén. Bueno, lo mismo. Mira, ahí yo voy, ahí escuchándote, me temo que voy a plantear algo que puede chocar. No importa. Sí. ¿Tú sabes cuál es el paradigma predilecto de Satanás para embaucar al hombre? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? El discurso de la igualdad. Y tú dices, ¿qué quiso hacer o qué le vendió Satanás a Eva y Adán en el Edén? Le vendió la posibilidad de igualarse a Dios. Claro. Les dijo, coman y serán como dioses. Correcto. La igualdad en toda su manifestación es la emanación del discurso de Satanás. Claro. En términos políticos, por igual. ¿Por qué? Porque no existe en el universo. Entiéndase, en el universo, entre comillas, sin vida, digamos, creo que es el término más adecuado. En el cosmos no existe la igualdad. Pero en el ámbito biológico tampoco. No la hay. Entonces, comenzando por ahí, continúa.
No, sí, quizás yo me refería... me encanta el punto que te acabas de traer sobre la mesa. Creo que es interesante. Creo que la igualdad, digamos, en ese contexto, Satanás la vendió apalancándose en la ambición del hombre de siempre ser más porque en ese momento el hombre estaba completo. Pero en fin, ¿qué es lo que te digo, Aneudi? En nuestra teología cristiana, cualquier religión que niegue a Jesús como deidad es satánica. Eso puede sonar radical, puede sonar extremista, porque ni siquiera la palabra satánica es bonita. Yo pudiera decir es luciferina, pero el Islam niega completamente el Nuevo Testamento, niega el cristianismo, niega a Cristo como el Mesías, niega a Cristo como Dios. Ellos tienen de hecho un Mesías que creo que se llama Mahdi y lo están esperando, igual que los judíos. Entonces, es lo que te digo, el judaísmo también es satánico. O sea, el hinduismo, o sea, toda religión, hablando en el ámbito teológico, ¿verdad? ¿Qué decía Jesús? Quien no está conmigo está en contra de mí. Y él era bien radical en sus planteamientos. Entonces, es lo que te digo, es una... pero claro, en mi publicación, cuando me refería a religión satánica, es porque aparte de sus raíces, que son inspiradas de una forma bastante cuestionable y oscura, también sus formas no han sido las más amigables. Han sido completamente sanguinarias contra nosotros. No los dominicanos, sino los cristianos de todo el mundo. Tú me dirás, bueno, pero la Santa Inquisición y las cruzadas. Bueno, tú sabes que la Santa Inquisición, que no estoy de acuerdo con esa vaina, para que estemos claros, porque fue una forma de politizar el evangelio, que bueno, que viene, ahí tendríamos que remontarnos nosotros al siglo III, siglo IV, cuando la religión cristiana se oficializa como la del Imperio Romano y viene a politizarse. Pero la Santa Inquisición era una manera de combatir la infidelidad, como hacen los musulmanes, hacia dentro del cristianismo, o sea, una fumigación. Y las cruzadas era una manera de combatir al Islam o otras religiones, pero hacia afuera. Es como la CIA y el FBI, ¿verdad? O sea, el FBI es la central de inteligencia que opera hacia adentro. Lo que está pasando dentro de Estados Unidos. La CIA es la central de inteligencia hacia afuera, como la Mossad, ¿verdad? Entonces digamos que la Santa Inquisición, viene siendo esta iglesia católica que tenía este poderío político, tenía este imperio político religioso, y viene esta creciente religión islámica, musulmana, que viene entonces con toda a darle a ellos, porque es una religión bélica, y la iglesia católica entonces empieza a defenderse. No estoy justificando eso, pero entonces viene con las cruzadas, y tú sabes que las guerras eran guerras, era un tiempo en la historia bélico religioso. Mira, dos cositas ya para cerrar, porque ya estamos en una parte histórica que nos podría llevar una hora más de programa. Sí, correcto. Pero dos cositas, ¿no? Tú hablabas de libertad y libertinaje y hablabas de libertad y regla. Y yo voy a repetir aquí algo que he dicho en otras ocasiones. No existe libertad fuera del ámbito moral. La libertad solo existe dentro de la moral. Y como no existe término medio entre libertad y esclavitud, entiéndase, tú o eres libre o eres esclavo. Cualquier cosa que esté fuera de lo moral en cuanto a libertad te lleva al terreno directo de la esclavitud. Claro. ¿De qué? Bueno, de aquella quimera que tú quieras seguir. Tú eres esclavo constantemente de las repercusiones inobservadas por ti, de las consecuencias de tus acciones. Solo se puede ser libre dentro del ámbito moral. Y para quienes pregunten en buen dominicano, ¿cómo así? Muy simple. ¿Cuál es la expresión máxima de la libertad? 2 puntos. Decidir. Claro. ¿Cómo se puede decidir?
Solo se puede decidir y por lo tanto ejecutar la expresión máxima de la libertad cuando tienes discernimiento pleno de que a cada acción que tú ejecutes le sobreviene una reacción y que tú no podrás disociarte de esa reacción. Por lo tanto, ese imperativo moral que te lleva, que te obliga a ti a deliberar constantemente las consecuencias de cada acción, es lo que ejercita la máxima expresión de la libertad, que es decidir. Es decir, decide bien. Claro. Porque si te equivocas, podría pasar esto, esto y esto, y no habrá forma humana en la cual tú te disocies de eso. Pero eso solo se logra, esa claridad mental, ese paso hacia la sabiduría, solo se logra a través del imperativo moral. Por lo tanto, no se puede ejecutar la libertad fuera del ámbito moral, porque solo el imperativo moral es el mecanismo que perfecciona en ti la facultad de decidir. Claro, correcto. Sí, o sea, yo creo que la facultad de decidir es algo que tenemos. Y te lo digo porque tú como cristiano, tú crees, igual que yo, en algo que se ha querido socavar en estos tiempos. Sí, totalmente. ¿Y qué es? El libre albedrío. Aunque se ha puesto de moda, vino sobre todo en el siglo XX con Skinner y aquel infame libro Más allá de la libertad y la dignidad, que uno pensará que un libro con semejante título tan poético nos va a presentar un panorama en donde moralmente se describe al ser humano en una especie de Olimpo. No, que va. Ese libro simplemente lo que dice es que la libertad es una ficción. Una ficción que opera sobre la base de la ignorancia de cómo opera el mundo objetivo. Claro. Yo creo que la libertad es algo que el ser humano debe disfrutar y no hay libertad sin reglas, como tú bien decías. Pero eso es complicado en el Islam. Porque no quisiera salirme del tema y quiero que la gente entienda la gravedad. En el Islam la gente no decide. O sea, el hijo que te nace no decide. Dos son los pilares. Y con esto cerramos. Y ya nos pasamos. Dos son los pilares del cristianismo. El libre albedrío o libertad. Correcto. Y el perdón. Correcto. Bueno, gracias, Isaac Bernardo Colón. Gracias a ti, hermano, por el espacio. El Talibán RD. En fin, la gente dirá, pero míralo ahí, ¿cómo es eso de que es cristiano? Y Talibán. El Talibán, pero ya me lo han dicho. Bueno. Gracias, hermano, por la oportunidad. A ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Es el momento de suscribirse. Quienes no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza, conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales.
están saliendo de acá, de estos estudios. Reinberto Pichardo, no se me podía quedar, Reinberto, el buen amigo Reinberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla, ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche.